Bendiciones, Dios le bendiga de una manera especial a cada televidente que nos sigue. Esto es Perspectivas Cristianas en su segmento Datos Impactantes. Hoy el Señor ha sido misericordioso como siempre con nosotros, con su pueblo y con cada televidente que nos sigue. Estamos aquí para darle una palabra de vida. Vamos a conocer en breve, vamos a conocer datos impactantes de nuestro invitado de hoy. Hay cosas que no se conocen, cosas que se deben dar a conocer, cosas que nadie sabe de nuestro invitado de hoy. Y él está aquí con nosotros, nuestro invitado. Bienvenido, Isael Pangol Pérez. Gracias Esteban, gracias, de verdad que sí. Para mí es más que un honor y un privilegio pertenecer. Y le damos gracias al Señor por este tiempo favorable que Él nos ha permitido estar contigo acá, y gracias por tenernos en cuenta, de verdad que sí. Y me gozo compartir contigo de una manera especial. Muchas gracias. Amén, amén, amén. La gloria sea del Señor. Es lindo compartir los hermanos juntos en armonía. Imagínate que yo conozco un Isael Pangol. Si tú pudieras resumirme Pichardo de antes y el Pichardo de ahora, ¿cómo tú me lo resumirías? Yo te preguntara, defíneme a Pichardo con dos palabras, el de antes y el de hoy. ¿Cómo tú me lo definirías? Una historia, ¿verdad? Impresionante y a la vez muy impactante, ¿verdad? Mucha gente me conocen ya como Pichardo, un apodo, pero reconociendo que mi verdadero nombre es Isael Pangol Pérez. Y resumirte el Isael de antes y el de ahora es algo impactante, un cambio extraordinario. Ya desde mi niñez he sido instruido en el Evangelio, ¿verdad? He crecido, todo lo que he visto a mi alrededor es el Evangelio. Incluso cuando tenía de 5 años de edad, predicaba la palabra del Señor. Y eso, y ya la gente veían que Dios iba a hacer algo extraordinario. Pero en un proceso de adolescencia, nos enamoramos de lo que era el béisbol, ¿verdad? Y cuando entramos a esa etapa ya, dejamos un poco lo que era la prédica, dejamos un poco lo que era... te apartaste. Exacto, sí. Seguía vigente en el Evangelio, pero no era con esa expectativa de seguir predicando. Siempre me ha amado la prédica, pero me puse a lo que es el béisbol, me enamoré de ese deporte y empecé a predicar ese deporte, ¿verdad? Hasta el tiempo que ya no teníamos tiempo para dedicarle al Señor, sino a ese deporte. Entonces, ¿cómo tú decides o cómo tú vuelves a encontrarte con ese llamado que tenías desde pequeño o mucho antes de haber nacido? Entendemos de que tú tienes un propósito de parte del Señor. ¿Cómo acontece eso? Bueno, debemos tener en cuenta que cuando hay una promesa y una palabra decretada por el cielo sobre una vida de un creyente, por más que uno quiera tomar decisiones para hacer otras cosas, esa promesa siempre te va a perseguir. Debemos tener en cuenta en eso, que la promesa siempre nos va a perseguir hasta que llegue el tiempo de que eso pueda cumplirse. Ya retomando tu pregunta, cuando entramos a lo que era el béisbol y empezamos a desarrollarnos, ¿verdad? Que ya la gente veía un futuro en esta área, porque sí, no puedo decirte que el talento y los dones para poder manejarse en ese deporte, wow, éramos muy efectivos en esa. Pero los planes de Dios son otros. Y yo recuerdo que cuando Dios empieza a tratar conmigo, fue en la academia de Carlos Guzmán. Dios empezó a tratarme. Santo Domingo. Sí, en Santo Domingo. Y yo recuerdo que anteriormente, antes de yo trasladarme a la academia, yo una vez le dije al Señor, el día que tú me ubiques en una academia de béisbol, siempre voy a predicar tu palabra. Pero siempre Dios no escucha. A veces nosotros decimos palabra y creemos como que la palabra así, como que Dios no la escucha y Dios la escucha. Llega el tiempo que me ubico en la academia, y cuando me ubico en la academia, no le hago entender a nadie que soy evangélico. No empiezo a hacer eso, pero llego allá a la academia con un pelotero más. O sea, tú estabas frío. Estaba frío. A mí ya caí en gracia, era uno de los mejores de mi tiempo en esa época, en ese lugar. Ya no tenía como, sí tenía los principios
la imagen y de eso, de dónde salía, sí reconocía eso, pero no cumplí con lo que le había dicho. ¿Tú te sentías bien en ese momento con eso? Bueno, vamos a decirte que un momento emocionado por ser uno de los mejores A lo de que tu tú año. proyectabas. Exacto. Entonces, cuando estaba solo en mi intimidad, sí me sentía triste, pero en esa época no me daba cuenta por qué razón. Y después, a medida de los días y las horas, empecé a reflexionar y recordé que le hice una promesa al Señor, que le iba a predicar su palabra. Pero después que yo recordé eso, no ejecuté de una vez. Seguí normal. Fue difícil dejar el béisbol. Uf, papá, eso uno se ríe, pero fue algo fuerte. Porque no lo dejé por una lesión. Wow. No lo dejé porque era elegible, ya tenía suficiente edad. Lo dejé en mi tiempo activo. ¿Y tú no te sentiste enojado con Dios? ¿Tú no sentiste que Dios te dañó los planes? ¿Que Dios fue malo contigo? Manito, si algo que yo entiendo de parte de Dios es que cuando Dios va a hacer algo, Dios sabe cómo hacerlo, porque Dios es el arquitecto. Pero en ese momento yo sé que es muy difícil tú pensar correcto. Entonces, mira, te voy a explicar. Cuando tomé la decisión de eso, no aguantaba. No es una decisión que yo quise tomarlo por gusto, sino es como que a veces el mismo cielo te forza a tomar esa decisión. Porque cosas que mucha gente no sabe. Yo empecé a ver visiones, empecé a ver sueños proféticos. Yo cuando iba al play me veía con el bate, yo pensaba que me estaba volviendo loco. Veía el bate como un micrófono. ¿Y las personas, o sea, las personas a tu alrededor, tus compañeros, cómo se sintieron al ver que tú te apartaste? Bueno, manito, si te cuento en realidad, porque saltamos esta parte, porque cuando estaba en la academia, Dios empezó a levantar un avivamiento muy fuerte. Y la gente sabía, mucha gente decía, tú no vas a terminar ahí, pero yo no le daba mente a lo que me decía. Pero, o sea, yo en lo personal, ¿tú no crees que se puede ser cristiano y ser beisbolista? Sí, claro. Sí, claro. Porque probablemente hay muchos televidentes que pueden interpretar de que inmediatamente tú estás en el camino del Señor, tú no puedes ser beisbolista o basquetbolista o algo semejante. Es un error grandísimo. ¿Por qué digo que es un error grandísimo? Porque yo lo aprendí, el Señor me hizo entender eso. Lo que pasa es que hay unos llamamientos que Dios hace con una persona que es muy distinto al otro. El hecho que a mí me llamó de esta forma, me sacó del béisbol para que yo me encargara a predicar su palabra, no significa que lo haga con otro. Otro puede jugar pelota y predicar las palabras. Exacto. Lo que pasa es que Dios... Tiene que ver con el llamado. Correcto, es un llamado profético y el cielo ha tomado la decisión que yo me mantenga en lo profético. ¿Cómo empieza tu formación ministerial? Porque eras alguien que prácticamente ya estaba totalmente en el béisbol. Empezar un camino literal, sin béisbol, porque quizá al principio eras cristiano, pero con el béisbol en la mente. Exacto. Pero un camino, una nueva trayectoria sin béisbol. ¿Cómo empieza tu formación? Esa formación empezó difícil, papá, porque cuando abandono todo eso y que digo, ¿por qué motivo dejo el béisbol? Tú sabes que nací en una familia cristiana, una familia que toda su vida eso lo ha conocido, el evangelio. Yo pensaba que iba cómodo, porque decir, bueno, mis padres son familia, son cristianos, mi abuelo, entonces cuando le explique el asunto me van a apoyar. Y fue lo contrario. ¿Tú no sientes que eso te presiona a veces? Por ejemplo, en que todos tus familiares sean cristianos o que tú vienes de un ambiente cristiano, te cohíbe hacer ciertas cosas, o es que tú sientes una presión que cuando tú vas a un lugar tú temes en hacer las cosas mal. Porque inmediatamente, como siempre, tú sabes que hay muchos haters. Exacto. Y lo primero que dicen, ahí está la familia de Isael Pangol Pérez, ahí está la familia Pangol, la familia Pérez. Mira las barbaridades que están cometiendo. Wow. ¿No siente como que es muy complicado tener una familia? No, tremenda pregunta, es muy fuerte. Mira, a la vez, es como te digo, cuando tú eres luz, y le dice la Biblia que nosotros somos la sal de la tierra. A veces hay cosas que tú no entiendes, pero con el tiempo
Dios te permite entenderlo. Y al principio sí. Y desde que estaba en el béisbol siempre he tenido ese temor. Porque dice la palabra, recordando que hace 2000 años Dios le dijo al pueblo de Israel, escriban en las paredes para que tus hijos reconozcan quién soy, de dónde ustedes vienen y a qué Dios ustedes les sirven. Entonces, en el caso mío, cuando ya nosotros somos criados y levantados en el Evangelio y nos dicen que hay ciertas cosas y comportamientos que no podemos hacer, entonces eso era una presión. En ese tiempo yo no le llamo una presión, sino yo le llamo que el Espíritu Santo te advierte. Te dice un ejemplo, Esteban, tú sabes que tú no debes estar ahí. Años atrás nosotros lo veíamos como una presión, como un temor, como un miedo a que se escuche el nombre de fulano de tal en ciertas cosas, sabiendo que él pertenece a una familia cristiana. Entonces nosotros cuando estamos inocentes a eso y no conocemos eso, decimos que tal vez una presión, lo hacemos con un temor. Pero ya cuando viene el Espíritu Santo sobre ti y anda contigo, Él mismo te reclama. Por eso dice la palabra en el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en camino de pecador, ni en silla de carnecedores se ha sentado. Entonces cuando tú entiendes este verso y la profundidad que dice, es una bienaventuranza. En antes yo podía estar incómodo, porque mi mamá no me permitía cuando en el servicio, cuando los otros estaban jugando, chelchando, jugando el pico y la botella, y nos corrían atrás, uno se quillaba y se enojaba. Porque tal vez tú decías, no dejan que uno se divierta. Pero ahí me di cuenta que lo que pasa es que mi madre me estaba instruyendo. Se estaba formando. Exacto. Recuerda que dice la Biblia, instruye al niño desde pequeño y cuando sea grande no se va a apartar. Y no te miento, que unos años uno puede sentirse incómodo. Que lo más probable, y perdona que te interrumpa, lo más probable es que en ese tiempo, claro que tú no lo entendías, evidentemente. Lo más probable es que 2 o 3 años después se iba a ver un evangelista con novia, sin formación. Bueno, fuerte, manito. Muchos, y quiero hacerte esa pregunta a ti, ¿qué opinas? Recuerda que te pregunté acerca de tu formación. Exacto. Y entiendo que cada televidente que me escuche, evangelista, pastor, joven, niño, lo que sea. La formación terrenal es muy importante. Sí. Hoy en día han querido espiritualizar todo. Wow. Todo se ha querido espiritualizar. Sí. Veo muchos evangelistas que no estudian. Eso dejan los estudios con el pretexto de que están buscando de Dios. Incluso tienen un llamado de evangelista y ni siquiera eso saben escribir bien. Entonces, escriben evangelista mal. Y si hay algo que yo estoy seguro, evidentemente, de que Dios quiere que cada fiel creyente o cada persona se forme en la tierra. Recuerda que David. Tremendo. Recuerda que David se formó terrenalmente. Correcto. Era un tipo sencillo, tranquilo, respetaba a sus hermanos, pregaba con las ovejas. Recuerda que José era el más pequeño, era un muchacho joven, inteligente, capacitado. Tenía gracia de Dios. Jesús, eso para que no se me apresuren, por favor. Jesús tuvo que esperar muchísimos años para salir a predicar la palabra. Aunque Jesús sabía todo, pero siempre decía, no es mi tiempo. No era su tiempo. Entonces, ¿qué tú opinas de esos evangelistas jóvenes que cuando tienen una oportunidad se ponen a jugar béisbol y se olvidan de su llamado de Dios? Se ponen a jugar béisbol, dejan la escuela, se ponen a jugar béisbol y ya entienden que ya ahí todo terminó, que su vida va a depender eternamente del béisbol. Tú, como una persona que ha tenido cierta experiencia en cuanto a eso, ¿qué consejo a esos jóvenes que nos escuchan y a cada televidente que tiene un llamado de parte del Señor? Es que, como te digo, Esteban, es un tema muy importante que tocaste acerca de la formación. Y antes de contestarte esa pregunta, quiero decirte que Dios llamó a 12. Y antes de Dios decirle, en mi nombre vayan, Dios lo capacitó y lo preparó. Amén. Entonces, el problema que hay de esa generación, que cuando yo dejé el béisbol, que pensé que me iba
a meter, no, ya, me voy a meter a Dios así. No, el Espíritu Santo me dijo, tengo que capacitarte. Todavía estoy en formación, porque nosotros no terminamos de formarnos. Todavía estoy en una capacitación. Cuando me hizo entender eso, me procuré por terminar mis estudios. Y estoy procurando todavía entrar a la universidad y estudiar, porque hay que prepararnos, capacitarnos en todos los sentidos, terrenalmente, emocionalmente, a nivel ministerial, hay que prepararnos, porque cuando queremos tomar cierta plataforma sin una preparación que esa plataforma exige, nosotros somos una bomba de tiempo. Una unción sin una capacitación es una bomba de tiempo para esta generación. Porque a veces tenemos la unción, pero si no estamos capacitados para poder dirigirnos con la unción, una bomba de tiempo. Y contestándote la pregunta y el consejo que yo le daría a estos muchachos que están en el béisbol, e incluso mi hermano que todavía está vigente, está jugando, yo siempre le digo, el hecho que tú tengas un talento terrenalmente no significa que debes desconectarte de tu relación con Dios, de tu llamado. Todos tenemos un llamado profético de parte de Dios, sea de diferente forma, pero tenemos un llamado. Pablo dijo, todo me es lícito, pero todos no me conviene. O sea, que estos jóvenes que nada más se aferran a que no, bueno, filmé, soy beisbolista, voy a jugar, no me interesa el evangelio, no me interesa eso, es un problema. Usted puede seguir con su deporte, pero también tiene que seguir en su evangelio, en su llamado. Y recuerda algo. Dios te puede dar o te llama a que seas pastor. Sin embargo, Él no te está diciendo que tú tienes que empezar a pastorear mañana. No, es que es un problema. Recuerda qué pasó con David. Samuel lo ungió. Sí. Y todo. Pero David, fueron muchos años, muchos tiempos. y encontró oportunidad para matar a Saúl. Y no lo mató, y dijo, cierto. no, Señor. Líbrame Ese yo hombre poner lo mano pusiste contra el ungido del Señor. Entonces, ahí es que está el problema. Y me está gustando esas clases de preguntas porque los oyentes tienen que entender, esta generación tiene que entender que el hecho que Dios te llame a ocupar una posición en el reino no significa que ya tú estás listo para ocupar esa posición. Usted tiene que esperar un tiempo y es el tiempo de Dios. Entonces, por eso que vemos muchas personas que no es que no tuvieron un ministerio poderoso, no es que no tuvieron o no tienen un llamado poderoso de parte de Dios, pero que ellos sí aceptaron el llamado, pero todavía no han aceptado la capacitación, la preparación para poder ejercer el llamado en el reino. Por eso que vemos un David, que David es llamado, es ungido primeramente por Dios. Y lo primero que le dice el profeta, serle fiel al Señor y cree en Él. Y siempre Él estará contigo. Amén. Pero después de estas cosas, fueron muchos años. Incluso después que Saúl empezó a ser atormentado de parte de Dios. Entonces que él venía a tocar para Saúl, que los demonios se calmaban. Después se enamoró de David. David fue un soldado capacitado. Incluso David después duró años antes de ser rey. Y siendo cuando Dios desechó a Saúl, todavía David no toma la posición de rey. Incluso que David entendía que no era el tiempo. Entonces lo que debemos entender, tú puedes tener un llamado pastoral, ministerial, adoración. No significa que porque te llamaron ya tú tienes que ejercer. Tú tienes que dejarte preparar, capacitar, madurar. Y lo más importante que yo le aconsejo a cualquier televidente es la madurez espiritual. Cuando somos maduros, capacitados espiritualmente. Y son temas que de verdad creo que los oyentes deberían de meditarlo con mucha frecuencia. Sí, sí. Fácilmente son personas que no respetan el llamado ministerial. En un momento de la vida, fíjate que Dios llama a Samuel. Sí. Ahí estaba Elí. Sí. La Biblia no registra nunca de que Samuel habló algo en contra de Elí. No. Le tuvo un respeto ministerial, aunque Elí tenía a sus hijos que estaban mal delante de la presencia de Dios. Y ya Dios estaba buscando a Samuel. Sin embargo, Samuel seguía respetando a Elí. ¿Qué quiero decir con eso?
Dios te llama, te dice tú vas a ser el pastor de esa iglesia, el evangelista de esa iglesia. No, eso no significa que el que está ahí lo Wow. tienes que quitar. Es fuerte, muchacho, lo que tú estás hablando, porque Y es muy fuerte. hay algo que tenemos que entender y es que Jesús dijo, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Sí. Y algunos son las patas, otros son las manos, Wow. pero somos el cuerpo de Cristo. Entonces no creas que porque tú eres evangelista y en tu iglesia hay otro evangelista, ya no pueden ver dos evangelistas. No, el profeta habla de eso. No recuerdo si Isaías, que habla de los barros. Que hay barro de oro, barro de plata, sucesivamente. Entonces tú estás tocando un punto muy importante. Y te voy a decir esto. El alumno puede tener doble talento de lo que tenía el maestro, pero nunca va a ser más grande que el maestro. No. Pero te estoy diciendo, es fuerte eso. Te lo voy a repetir para que yo lo escuche. No, está poderoso. Tú Está puedes poderoso. tener la doble porción. Te voy a más fuerte como Eliseo. Pero tú nunca vas a ser más grande que el maestro. Nunca. Porque el maestro siempre tiene unos códigos que él nunca termina de revelarlo. Fíjate, Dios mío, fíjate que en varias ocasiones vemos que hay alumnos que se dejan capacitar y entonces cuando ya ellos se sienten grandes, preparados, incluso ministerialmente ha pasado mucho, ellos corren, se van, dejan el maestro, el mentor, ya sienten que están preparados para irse a la nación y le pasa un problema, ¡pum! Y vuelve. Recuerda eso. Esa historia clara está con los discípulos de Jesús. Ellos, ya después que Jesús muere, ellos vuelven a pecar. Había una palabra, ellos volvieron a pecar. Otros vinieron a hacer sin número de cosas. Entonces Jesús cuando resucitó, volvió a reunirlos. Después que ellos vieron que Jesús resucitó, ellos creyeron. Hay un Tomás que Dios le incrédulo, le enseñó la marca. Wow. Entonces, después de eso, ¿qué le dijo Jesús? No se muevan de Jerusalén hasta que la promesa del Padre se cumpla. Espérenlo ahí. Después del Pentecostés vino la promesa. Ahí Pedro dio su primer discurso. Lo que quiero decirte con eso, que tú puedes dominar el don de lengua, tú puedes dominar a la Torah y cométela. Pero hasta que el maestro no te dé la afirmación y selle, te dice, Esteban, ya tú estás preparado, vete. Porque es otra cosa. Si tú no tienes el don de agradecimiento, tú no puedes ser hijo. Yo, para culminar, quiero hacerte varias preguntas, o dos preguntas más. Ya hablando de formación. Tú vienes de un ambiente cristiano. Exacto. Yo no conozco un familiar tuyo que sea impío o secular. Inmediatamente me dicen familia de Israel, yo ya pienso que es cristiano, ¿entiendes? Y eso es algo muy bonito. ¿Quién te formó, o sea, terrenalmente, tu mentor terrenal? ¿Tu papá, tu mamá, tus abuelos o el pastor? Es una pregunta muy, muy linda, Porque, ¿verdad? si no me equivoco, creo que tus abuelos son pastores. Exacto. Pero hay cosas que no la podemos confundir. No. Una cosa es ser tus abuelos y otra cosa es ser tu pastor. Tu pastor. Ahora, ¿cómo ellos te formaron? Si Ahora, fue como padre o como pastores. Porque mira, también los abuelos sufren de ser súper cariñosos y súper apoyadores. Pero Exacto. ahora, ¿qué hay de un abuelo o de abuelos que sean pastores? ¿Cómo Exacto. funciona eso? te voy a contestar esa parte. ¿Y cómo se sintieron? y yo- También al ver que tú dejaste la pelota, que dejaste el juego de béisbol. Si Eso- apoyaron eso, si No, y si viene- no te aconsejaron. Viene fuerte, Ok. porque hay que hablarlo, no podemos ser ignorantes y porque somos familia de que querer tapar, hay que hablarlo claro. Contestándote la primera pregunta, para que la gente no tenga una confusión. Ellos son, aparte de mi abuelo, son mis pastores. Me crié ahí, la escuela dominical, sus consejos, cómo debo ser cristiano, cómo debo comportarme. Pero ya en formación ministerial, sí, hay consejos, no podemos, pero ya ahí ellos no hacen parte de una formación.
ministerialmente hablando. De mi vida como creyente cristiano, sí, me instruyeron y todavía lo están haciendo. Pero ya cuando se trata ministerial, ya quien se ha encargado efectivamente es el Espíritu Santo. Wow. Yo te puedo decir que el Espíritu Santo es mi mentor. Es el conocimiento que he tenido, que yo puedo fluir, todo es Él. Ahora, no puedo sobrepasar. Es un pastor del área de allá, un bate llamado Guajabo, muy conocido, Andrés Estienne, que en varias ocasiones le he hablado y te voy a ser sincero, quise que fuera mi mentor, pero por motivo de mucho compromiso que él tiene, no se pudo. Pero sí me ayudó en una temporada, una etapa, sí me ha ayudado cómo formar un sermón, me ha ayudado en el área de el arte de la predicación, cómo debo, exacto, me ha ayudado, bien. Sí. Incluso tuve un taller con él en un curso bíblico acerca del arte de la predicación y fue muy edificante, sí. Y varias veces él me ha echado mano, pero gracias, no hemos estado de que así muy fuerte como padre e hijo así ministerial. Mi madre siempre ha estado ahí dándome consejos, ayudándome y todo eso. Pero ya cuando hablamos de formación ministerial, del ministerio, mi mentor ha sido el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Sí, el Espíritu La Santo. otra pregunta, ¿cómo ellos te recibieron? ¿Cómo se sintieron? Si te aconsejaron que siguiera con el béisbol. Mira, manito, por eso que te digo que el Espíritu es mi mentor. Aunque realmente no me lo han dicho cara a cara, pero era en una situación incómoda. Porque ya yo llegué a una etapa en el béisbol que era seguro que yo iba a firmar. O sea, una familia creyendo y confiando en ti. Era seguro. Wow. Porque ya lo que faltabas conmigo era palabra. Después de eso, ¿tú no sentiste rechazo? Manito, tanto de familiares como de amigos. No, yo lloré. ¿Tú no perdiste amigos? Chicas, todo eso. Mira, es fuerte porque esa etapa yo ni... Explicándote eso, cuando el personaje entra a la sala, me topa y siento un consuelo dentro de mi corazón. Y después cuando miro, no puedo mirarlo porque el resplandor de la luz era tan fuerte. Yo pregunto, ¿quién eres? Y me dice, soy Jesús. La Biblia dice que la voz de él es como un trueno, sí, de verdad, que lo he escuchado de muchos. Pero esa fue una voz de consuelo. Una voz como tan dulce que yo no he visto, no hay forma de poder explicarlo. Y cuando me topa y me muestra la mano, las marcas de los clavos están ahí. Y lo que yo recuerdo como hoy, como si fuera hoy, lo dijo que me dije. Mira, recuerda algo. En el principio, Dios se comunicaba con las personas. Exacto. La gente escuchaba una voz o algo. Luego vino Jesús, Jesus. Cierto. Jesús dijo que nos dejaría un consolador. Y a mí me gusta esa interpretación de que algunos norteamericanos le dan. Dicen, eso es, el Espíritu Santo es nada más y nada menos que lo que antes escuchaban o lo que antes andaba con nosotros, porque Jesús vino y andó con nosotros, Dios lo escuchamos, ahora está dentro de nosotros. Es correcto, sí. Entonces, el Espíritu Santo es Jesús dentro de ti. Exacto. De verdad que ha sido un placer, cosas que yo no conocía. Te conozco como ministro del Señor. Me siento muy bien cada vez que adoramos al Señor juntos en un lugar. Y de verdad son datos impactantes. No quiero pensarlo tanto porque son situaciones que hasta a mí me hacen sentir un poco pálido y mal. Son cosas, testimonios que las personas no saben. Los televidentes, a cada persona que me escucha, déjame decirte que tú no estás solo y que muchas personas han pasado por situaciones semejantes o peores que las tuyas y han tenido un testimonio positivo. Exacto. Y han tenido una evidencia clara de que el Señor existe. Job dijo, yo nada más de ti escuchaba, pero ahora yo veo quién eres tú. Exacto. Y eres más de lo que yo pensaba. Entonces, ha sido un placer, un honor tenerte aquí en Perspectivas Cristianas. Esperamos de que no sea la última vez. ¿Qué tenemos? ¿Qué nos espera? Sabemos que tú tienes un proyecto. Wow. Manito, es como te digo, los proyectos son demasiado que a veces nosotros estamos, ¿por dónde empiezo?
Y eso. Creo que tu ministerio... Sí, tenemos, y gracias al Señor, Dios ha puesto gracia. Tenemos un ministerio titulado Favor y Gracia. Y ya nosotros inauguramos el ministerio. Y que lo pueden seguir en las redes sociales, en exacto. YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, Ministerio Favor y Gracia, con el evangelista Isael Pangol Pérez. Exacto. Vienen muchas cosas buenas, edificantes. Edificante para esos creyentes, esos televidentes. Y estamos creyendo que es un tiempo favorable de parte de Dios. Y estamos invirtiendo tiempo en la presencia del Señor, no solo para nuestra vida personal, sino para poder bendecir a aquellos oyentes, bendecir a aquellas personas necesitadas, unas personas que necesitan palabras. Así como me ha pasado a mí, le puede pasar a muchos, pero yo creo que cuando tú sabes quién fue que te llamó, Él te dará los recursos suficientes para tú continuar. Porque a veces en el principio se nota difícil. Pero es como el salmista dijo, como uno cuanto han dicho, yo sé que mi Redentor vive y él del polvo me levantará. Fue un placer tremendo estar contigo, compartir. Incluso que este testimonio de entrevista, eso Así no que, nos metimos profundo. espectadores, televidentes, el tiempo no nos da. Si yo te hubiese contado cómo empezó el proceso en la academia y estaremos eso, subiendo tremendo, no salimos de aquí ahora. Suscríbanse, denle like. Tuvimos que resaltar. Todo esto va a ser para la gloria y la honra del Señor. Entonces, para mí es un placer, de verdad que sí, compartir contigo.